a nuestro Dios. Vamos a ir a la Escritura, a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ir al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 5. Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, a quien damos gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la alabanza, y bajo la dirección de su Santo Espíritu, que mora en la iglesia y que merece toda nuestra adoración. Y la iglesia dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, en esta hora te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estamos, Señor, en tus manos y en plena dependencia de tu santo y glorioso Espíritu. Oramos para que este mensaje que predica en esta noche tu siervo sea de bendición, de consolación y exhortación a la iglesia, que pueda hacer una transformación en nuestras vidas, que podamos, Señor, como dice este texto de esta noche, revestirnos de humildad, someternos unos a otros en el amor y en el temor de Dios, que podamos, Señor, honrar tu nombre a través de nuestra vida, y que esta tu palabra nos enseñe a ser siervos para la gloria de tu santo nombre, a vivir como dice tu palabra, a obedecer, a ser de buen ejemplo, Señor, para nuestra familia, para la iglesia y para esta sociedad que se pierde. Te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El título para el mensaje de esta noche es el siguiente: despojémonos del orgullo y revistámonos de humildad. Despojémonos del orgullo y revistámonos de humildad. La verdad es que lo que más me gusta de este mensaje que voy a predicar en esta noche es que yo estoy convencido que este mensaje es para todos los que estamos en la iglesia. Yo no sé, con relación al orgullo, ¿cuál de ustedes, los que están ahí sentados en esta noche, podrían levantar su mano y decir: hermano, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa? Bueno, yo creo que la verdad ninguno tendría la autoridad para hacerlo, yo tampoco. Es más, ni siquiera los niños que hay en este lugar tampoco pueden. Los niños más pequeños son Sofía y Samara, y yo creo que una de las muestras de que aún los niños tan pequeños tienen orgullo en el corazón es que se les llama la atención y con la cara. Entonces este mensaje es para todos. Amén. Obviamente ellos a la edad que tienen no van a entender este mensaje, pero yo creo que nosotros, con el favor del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, no solamente lo podremos entender, sino que también mi oración es que el Espíritu Santo pueda hacer un cambio en nuestro corazón y que podamos verdaderamente atender con nuestra vida práctica lo que el Señor trae para esta noche a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como nos lo enseña el título, necesitamos despojarnos del orgullo. Pero ¿de qué tipo de orgullo estamos hablando? O más bien, ¿de qué tipo de orgullo está hablando aquí el apóstol Pedro? Bueno, él no está hablando de ese orgullo que normalmente siente un padre por un hijo que se está graduando de la universidad. Tampoco está hablando del orgullo que siente una esposa por causa de que su esposo esforzado trabajó durante muchos años dedicado a su trabajo, ahorrando, y luego de unos años se consiguió una buena casa y ella se siente orgullosa del esposo. Bueno, no es de ese tipo de orgullo que nosotros estaríamos hablando en esta noche. Nosotros, o más bien el apóstol Pedro,
Está hablando de ese orgullo que viene como fruto de la autojustificación. Escuche, ¿qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Dios le da una orden a nuestros primeros padres y les dice: no coman de ese fruto para que no mueran. Y ellos desobedecieron al mandato del Señor. Ellos decidieron desechar la palabra del Señor. Ellos le dijeron al Señor: no queremos que tú seas el que reine sobre nuestra vida, sino que nosotros queremos ser quienes gobernemos nuestra propia vida. Entonces el Señor, luego de que ellos pecan, el Señor le habla a Adán y le dice: oye, Adán, pecaste. Y Adán le dice: no, yo no. La culpa es de Eva. Y el Señor le dice a Eva las mismas palabras: oye, Eva, tú pecaste. Y ella dice: Señor, yo. No, yo no pequé. La culpa es de la serpiente. Esa es la autojustificación. Cuando no tenemos la humildad suficiente para reconocer nuestro pecado delante de Dios, y cuando no somos conscientes de que por causa de nuestro pecado necesitamos la gracia de Dios. Cuando el orgullo no nos lleva a reconocer nuestro pecado delante de Dios, ese mismo orgullo no nos lleva a ver la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Y podríamos mirar algunos ejemplos que suelen pasar en cualquiera de las iglesias cristianas en todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo. El esposo llega a la casa y tiene una discusión con su esposa y enojado le grita, la maltrata física y verbalmente. Y luego por algún motivo el pastor de la iglesia se da cuenta de aquella discusión que hay y llama al esposo. Y luego de abrirle las escrituras, el esposo termina diciéndole al pastor: no, pastor, es que yo a ella le grité y yo hice esto y yo hice aquello porque ella me dijo primero a mí esto. Ahí hay una autojustificación. Porque la Biblia dice que el marido debe amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice ámela si ella hace esto o aquello. No dice ámela si ella toma la iniciativa de. No, dice ámela como Cristo amó a la iglesia. Seamos sinceros, ¿cómo éramos nosotros antes de que Cristo nos salvara? No había mérito alguno en nosotros, no había nada bueno, y sin embargo Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Es ese amor sacrificial del cual habla el apóstol Pablo. Pongamos otro caso puntual. El niño dice una mentira y su madre se da cuenta y le reclama, y entonces el niño le dice: no, mami, es que yo tuve que mentir porque esto, por aquello. Es una autojustificación, porque sabemos que la mentira es pecado y no hay pretexto para mentir. Entonces, cuando nosotros no reconocemos delante del Señor que hemos pecado, eso es una muestra de orgullo. Y por otro lado, también el orgullo se manifiesta a través de la vanidad. Es decir, hay personas que son como pequeñas piezas de porcelana. No se les puede tocar. Cuando uno se acerca a una persona para corregirla, obviamente hay que hacerlo como dice la Escritura, con amor, considerándonos a nosotros mismos, de que somos nosotros los que cometemos la falta y nosotros no queremos que alguien llegue a regañarnos. ¿Verdad que no? Cuando usted comete una falta, lo que menos usted espera es que alguien venga a regañarlo, a reclamarle. No, lo que usted espera es un buen consejo, que venga de alguien que tenga el amor, la paciencia y el deseo por encima de todo de que usted pueda reconocer que hizo mal y usted pueda levantarse. Cualquiera de nosotros esperaría eso, ¿verdad? Pero si llega alguien que no tiene el amor, no tiene la paciencia, pero abre las escrituras para hacernos caer en el error y nosotros tomamos una mala actitud,
también estamos pecando delante de Dios, porque si la Escritura nos muestra que estamos pecando, hay que decir amén. El hermano que no se acerca con el amor y con la paciencia está pecando delante de Dios, pero si yo reacciono mal, también estoy pecando delante de Dios. Y hay, por ejemplo, hijos de pastores que lo primero que dicen cuando se les corrige es: no toque conmigo porque yo soy el hijo, yo soy la hija del pastor. Otros dicen: no toque conmigo porque yo soy el diácono de la iglesia. Otros dicen: no toquen conmigo porque yo soy el que predica o el que canta en la iglesia. La verdad, son personas que parecen de porcelana. Porque si hay algo que ama un verdadero creyente, es la corrección que viene de parte de Dios. A mí me ha tocado salir de la oficina, en algunas ocasiones, me ha tocado salir con las orejitas bien calientitas, pero con mi corazón firme, lleno de gratitud para seguir avanzando en el Señor. Porque el Señor ha usado sus instrumentos para mostrar mis errores, en que yo estoy fallando, y lo primero que yo hago es decir: Señor, gracias, porque sé que voy por el camino correcto. Señor, gracias, porque sé que esto es para mi crecimiento. Pero aquellas personas que no aceptan y que no reciben la corrección de parte de Dios, son personas que están destinadas a no crecer y a no madurar en la vida espiritual. Mis amados hermanos, el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Escuche, porque por naturaleza nosotros somos orgullosos. Por naturaleza somos orgullosos. Pero el orgullo puede ser letal cuando no lo reconocemos y cuando no lo combatimos. Primero necesitamos reconocer nuestro propio orgullo y necesitamos combatirlo para poder salir victoriosos. El orgullo es un pecado que Dios aborrece por completo y rompe nuestra comunión con Él. En este versículo 5 que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos dos verbos que están en modo imperativo y son un mandato para todos los cristianos. Estos dos verbos que nosotros vemos aquí son un mandato para todos nosotros como cristianos, no es opcional. Lo que Pedro está diciendo aquí es un mandato, porque él comienza diciendo: sujétense, jóvenes a los ancianos, y luego dice: sean sumisos los unos para con los otros. Tremendo, es un mandamiento. Y escuche, esta palabra sumiso que nosotros vemos aquí es un acto voluntario, escuche bien, es un acto voluntario de entregar la propia voluntad, los deseos y la autoridad a un poder o autoridad superior. Yo no sé si usted entiende más o menos lo que quiere decir esto. Es un acto voluntario de entregar la propia voluntad, o sea, nuestra propia voluntad, pero no es que alguien nos imponga, no. Yo voluntariamente entrego mi voluntad. ¿A quién? A una autoridad o a un poder superior. Y recuerde, estamos hablando en el contexto de iglesia. Es decir, yo voluntariamente decido entregar mi voluntad y someterme a alguien que yo considero superior a mí dentro de la iglesia. Y en este caso no es solamente el pastor de la iglesia, porque aquí dice: sean sumisos unos con otros. O sea que, ¿de qué estamos hablando? En este caso, estamos hablando exactamente las mismas palabras que Pablo nos dice en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice Pablo? Estimando, escuche, estimando cada uno al otro como superior a él mismo. Cada hermano que usted vea en el círculo de la iglesia, cada hermano que se sienta en la silla, usted debe considerarlo como superior a usted. Y eso es algo tremendo, porque escuche lo que le voy a decir: para que uno reconozca a alguien que es igual a uno, humanamente hablando, como superior a uno mismo, se necesita aplastar el orgullo, y en gran manera. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos enseña la Escritura, para que usted y yo podamos aplastar
el orgullo. Nos dice, hey, Sebastián, tu hermano o tus hermanos que se sientan en esa silla son superiores a ti. ¿Cómo deberíamos nosotros tratar a una persona que consideramos superior? Bueno, vamos a poner un ejemplo puntual. ¿Cómo trata usted a su jefe inmediato? ¿Cómo trata usted a su patrón? Yo no me imagino usted teniendo una necesidad y usted llegarle al otro día al patrón a la oficina. Hey, patrón, necesito que me preste 500,000 pesos. Usted llegaría así. ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno llega con su carita. Jefe, buenos días. ¿Usted cómo amaneció? ¿Usted cómo está de elegante hoy? Esa corbata, cómo le queda de bonita. Y él ahí mismo de una le dice, ¿qué necesita? Porque ya sabe que uno va como con... Sí, claro. O sea, lo primero que uno hace es saludar. Saludar al menos al patrón. Jefe, ¿usted cómo amaneció? ¿Cómo está? Y su mamá. Sí, eso es lo que uno regularmente haría. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, a veces aquí hay veces que nosotros hacemos cosas dentro de la iglesia que parecerían como si no fueran parte del culto o como si la Biblia no nos diera mandatos acerca de ello. Algo como esto. Cuando nosotros vamos a pasar al tiempo de las ofrendas en esta iglesia, nosotros nos saludamos entre todos los hermanos, nos damos un abrazo y un beso en la mejilla, obviamente, hombres y mujeres. Y esto es parte del culto. Esto no es algo que se inventó el pastor de la iglesia o la esposa del pastor, o es algo que tenemos como para que la gente se amañe. No, esto es una práctica que nosotros encontramos a través de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Pablo cuando está culminando su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 16, diciéndole a la iglesia en Roma, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, un beso santo. Ahora, él está diciendo, salúdense los unos a los otros con un beso santo, es decir, oye, varón, si saludas a tu hermana, no la saludes con malicia. Es un ósculo santo, no puede haber malicia, no puede haber maldad. En su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 20, Pablo dice, la iglesia de Asia os saludan. Y luego dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Tremendo. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, Pablo dice, saludad a todos los hermanos, escuche, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, a todos los hermanos. Es algo que debe de hacerse en la iglesia. Usted debe saludar a todos sus hermanos. Un ósculo santo es un ósculo que se da sin hipocresía. Yo no debo saludar a mi hermano simplemente para que no se sienta mal. Yo no debo saludar a mi hermano simplemente para que de pronto no me vea otro hermano y vaya a decir, ve este hermano, ¿qué será lo que tiene? No, yo debo saludar a mi hermano porque lo amo. Yo debo saludar a mi hermano porque yo lo considero como un regalo de gracia que yo he recibido desde el cielo. Yo debo de saludar a mi hermano porque entiendo que así como yo he recibido la gracia de Dios, él también. Yo debo de saludar a mi hermano por el hecho de que Cristo pagó por él, derramó toda su sangre por él, y el valor que le da Cristo a mi hermano, yo también debo dárselo a él. Es en este contexto que el apóstol Pedro nos está escribiendo. Y decíamos, mis hermanos, que para que nosotros podamos llevar esto a la práctica, nosotros necesariamente necesitamos tener el orgullo sometido bajo el estrado de nuestros pies, obviamente en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, el segundo verbo que aparece es revestíos de humildad. Ese es el segundo verbo que aparece en modo imperativo. Y resulta que la humildad es todo lo contrario al orgullo. Es todo lo contrario al orgullo.
Y cuando nos revestimos de humildad, podemos ser sumisos dentro del círculo de la iglesia. O sea, si nosotros nos revestimos de esa humildad a la cual Pedro nos llama, para nosotros no va a ser complicado ser sumisos los unos a los otros. Amén. Para los jóvenes no va a ser una carga sujetarse a los ancianos. Y para nosotros no va a ser una carga, para mí no va a ser una carga mirar a mi hermana Marcela, a mi hermana Dora, a mi hermana Estelia, a mi hermano Alonso, como un regalo. ¿Por qué? Porque yo los amo en el amor del Señor. Porque ellos para mí son un regalo. Y ese es el concepto que todos tenemos que tener de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué significa ser humilde? Escuche, ser humilde significa ser humilde de mente. Ser humilde significa tener bajo perfil. Ser humilde significa tener conciencia de que yo estoy en bancarrota espiritual. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pobres de espíritu son aquellos que reconocen verdaderamente que están en bancarrota, son aquellos que todos los días sienten la necesidad del Señor. Y según las palabras que el Señor Jesús profiere aquí en este versículo, la humildad es una actitud del corazón. Escuche bien, la humildad es una actitud del corazón y no simplemente una apariencia externa. Alguien podría tener una apariencia de piedad, pero realmente tener un corazón lleno de orgullo y de vanagloria. Uno ve personas uno se encuentra con algunas personas que uno los ve por fuera y uno a primera vista como que les ve perfil bajo, pero cuando ya uno empieza a interactuar con esas personas, se da cuenta verdaderamente que no caben en la ropa. Pero en la iglesia no podemos ser así. Escuche. Cuando nosotros venimos a Cristo, en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad. Amén. Reconocemos que somos pobres y mendigos. Reconocemos que venimos sin nada que ofrecerle a Cristo, excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Eso es lo único que nosotros tenemos para presentarle a Cristo. ¿Qué más le podríamos presentar? Nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Cuando nos acercamos a Cristo, reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él nos ofrece su gracia, con humilde gratitud la recibimos, y escuche bien esto, y comprometemos nuestra vida para Él y para los demás. Escuche, cuando nosotros venimos a Cristo y cuando Él nos otorga su gracia, entonces nosotros en pago, luego de recibir esa gracia con una humilde gratitud, nosotros comprometemos nuestra vida para Él y para la iglesia. Yo no sé si verdaderamente usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo aquí. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios, solamente hay un deseo en nuestro corazón. Y ese deseo que hay en nuestro corazón es darnos, escuche, darnos por completo al servicio del Señor y al servicio de la iglesia. Escuche, no importa si estoy enfermo, no importa si estoy cansado, no importa mi necesidad, no importa nada. Yo solo quiero servir al Señor. ¿Por qué? Porque tengo gratitud. ¿Y por qué tengo gratitud? Porque Él me ha otorgado su gracia. Escuche, además de comprometer nuestra vida para Él y para la iglesia, también nosotros morimos a nosotros mismos para vivir como nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el consejo que nos da Pedro? En segundo lugar, que nos revistamos, amén,
que nos revistamos de humildad. O sea, lo que él está diciendo es: muestren verdaderamente que dentro de ustedes hay una nueva creación. Muestren verdaderamente que dentro de ustedes se está forjando un carácter santo. Muestren verdaderamente con su estilo de vida que ya ustedes se quitaron esas ropas viejas, esas ropas pecaminosas, esas ropas sucias, nauseabundas de pecado, de orgullo, y que ustedes se vistieron con unas vestiduras blancas de salvación, que ustedes se vistieron de humildad. Eso es lo que él está diciendo ahí. Ahora, en este versículo 5 que nosotros acabamos de tomar, no sé si ustedes miraron, el apóstol Pedro le empieza hablando a los jóvenes, ¿cierto? Y les dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Eso es lo primero que nosotros vemos ahí. Pedro le escribe a los jóvenes y les dice: igualmente ustedes, los jóvenes, sujétense a los ancianos. Pero si usted se devuelve hasta los versículos 1 al 5, usted se dará cuenta que Pedro les está hablando a los pastores de la iglesia. A ellos es a quien el apóstol comienza hablándoles, a los pastores de la iglesia. Escuche, ¿y qué es lo que el apóstol Pedro les dice en los primeros 4 versículos a los pastores? Pedro se dirige a aquellos pastores que estaban gobernando las iglesias de Asia Menor, y también les da algunos mandamientos. Y escuche, estos mandamientos que Pedro le da a los pastores es justamente para evitar que el orgullo se entrone en sus propios corazones. Escuchen, el versículo 2 les pide que apacienten y que cuiden el rebaño del Señor. Les dice que lo hagan no como una camisa de fuerza, o sea, no como una carga, sino más bien que lo hagan voluntariamente. Y les advierte acerca de no codiciar ganancias deshonestas, sino que lo hagan con ánimo pronto. En el versículo 3 les advierte que no se adueñen del rebaño, ya que solo es propiedad del Señor Jesucristo. Y les insta a que se ganen el respeto del rebaño a través del buen ejemplo. O sea, les dice: no se adueñen de la iglesia, más bien sean de ejemplo para la iglesia. Y en el versículo 4 les anima a perseverar para obtener la recompensa del Señor. Ahora, necesitamos hacer una aclaración aquí. No solamente los pastores de las iglesias van a ser galardonados por obedecer al Señor. Escuche, toda la iglesia va a ser galardonada cuando Cristo venga por ella, si vivimos una vida de obediencia a Él, precisamente obedeciendo su palabra. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12? Cristo es el que está hablando aquí y dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Escuche, si usted y yo vivimos una vida que le agrade al Señor, y si en el contexto que usted y yo estamos hablando, usted y yo amamos a nuestros hermanos y hacemos lo que Pedro nos está diciendo aquí, y en todo lo que Dios nos habla en la Escritura, nosotros nos esforzamos por obedecerle al Señor, escuche, vamos a tener la certeza de que un día Cristo viene por la iglesia. Pero Cristo no viene solo, Cristo viene acompañado de un galardón para todos nosotros. Eso debería ser un combustible para usted y yo vivir para su gloria. Escuche, es que el galardón es Cristo mismo y todas sus bendiciones junto con Él. ¿Para quién? Para todos los que hagamos su obra. Para todos los que vivamos para la gloria de su santo nombre. Ahora, aquí surge una pregunta que es muy necesaria, porque esto es lo que nosotros vemos todos los días. Este es el diario vivir de la iglesia cristiana, lastimosamente. La pregunta es esta: ¿por qué muchos de los pastores de iglesias hacen todo lo contrario al mandato del Señor por medio del apóstol Pedro? ¿Por qué hay tantos pastores que omiten lo que Pedro les dice y hacen todo lo contrario? Ahora, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué para ellos es una carga pastorear la iglesia del Señor?
¿Por qué ellos se adueñan de la iglesia? ¿Por qué ellos aman más el dinero que la iglesia? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Escuche, por el orgullo que hay en sus corazones. Porque no hay amor hacia Dios y no hay amor hacia la iglesia. Yo creo que esa es la causa. Ellos no aman a Dios. Ellos no aman la iglesia. ¿Qué aman ellos? Ellos aman ser populares. Ellos aman ser protagonistas. Ellos aman tener mucho dinero, mucha fama, mucho reconocimiento. Aman todo lo que hay en el mundo, pero ellos no aman al Señor y ellos no aman la iglesia. Eso es lo que pasa. Ahora, si nosotros resumimos todos estos brotes de orgullo, lo que acabamos de hablar acerca de estos pastores y todo lo que hemos visto en el círculo de la iglesia, ¿a qué conclusión nosotros podríamos llegar? Si quizás nos damos cuenta de que este tipo de pecados que mencionamos y algunos otros que no pudimos mencionar están arraigados en el corazón de algunos cristianos. La pregunta es, ¿a qué conclusión nosotros podríamos llegar? ¿Qué podríamos decir de todo esto? ¿Qué pasa alrededor de la vida de todos ellos? O sea, ¿qué es lo que hay en la vida de todas aquellas personas que no valoran lo que Dios les ha dado? Que viven de manera contraria a las Escrituras, que no se someten al señorío de Cristo. ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo creo que la respuesta a esto es la siguiente. Ellos no conocen o se han olvidado de la bendita gracia que Dios otorga a aquellos que tienen un corazón humilde. Ellos quizás no conocen la gracia de Dios. O quizás ellos puede que conozcan la gracia de Dios, pero con el paso del tiempo se les ha olvidado algo muy importante. ¿De dónde fue que Dios los sacó? ¿De qué basurero y de qué lodazal Dios los sacó? Una de las cosas que nosotros como cristianos nunca debemos olvidar es quiénes éramos nosotros. ¿De dónde fue que Cristo nos sacó a nosotros? Yo no sé, yo nunca me olvido de eso, porque a mí literal Cristo me sacó de la basura. Ahí vivía yo en la basura. Y yo no puedo olvidar eso jamás. Yo no puedo olvidarme de aquella bendita gracia. Y no me puedo olvidar no solamente de la gracia que yo recibí cuando fui llamado para salvación, sino que tampoco yo me puedo olvidar de la gracia que recibo diariamente por causa de tener un corazón humilde para Dios. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque lo que Pedro está diciendo aquí es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que Pedro dice acá, finalizando el pasaje. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, esta palabra soberbios que vemos aquí es literal. Dios resiste a los orgullosos. Esta palabra resistir, que es lo que hace Dios, significa permanecer firme. Es decir, mientras que usted y yo permanecemos orgullosos, Él permanece firme. ¿En qué? O más bien, ¿qué implica que Dios permanezca firme ante el orgullo de nosotros? Esto implica que mientras el cristiano no reconozca su estado pecaminoso, Dios permanece firme en darle la espalda. Si usted permanece en ese acto orgulloso, pecaminoso delante de Dios, entonces el Señor permanecerá firme en darle la espalda. ¿En qué más permanecerá firme el Señor? En que sus oraciones no son escuchadas. ¿En qué más permanece firme el Señor? En que Dios refrena sus bendiciones, en que Dios no respalda las decisiones que aquellos tomen, ni abre las puertas que ellos necesitan que sean abiertas. En pocas palabras, la presencia de Dios no estará con ninguno de ellos, hasta que no reconozca su estado y se acerque al Señor en humildad. O sea que esto es bien serio, mis hermanos. Esto es algo realmente serio. Pero escuche, pero la buena noticia es que Dios da gracia a los humildes. Esa es la buena noticia, y para nosotros hoy ese es el llamado del Señor. Despójense del orgullo
y revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Escuche, esta palabra gracia significa que Dios, nosotros, siendo indignos, nos bendiga en vez de maldecirnos. Eso es algo precioso. Usted y yo somos indignos delante del Señor, pero la gracia hace que nosotros, siendo indignos, Dios, en vez de maldecirnos, nos bendiga. Eso es algo especial de verdad. Y esto implica que Dios soberanamente nos haya elegido para salvación. No merecíamos ser salvos y Dios soberanamente nos eligió para salvación. Esto implica la ayuda y la fortaleza que recibimos como fruto de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Esto también implica la promesa de la esperanza que tenemos de habitar en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Se da cuenta lo que es la gracia? Y esto es lo que dejamos de recibir cuando retenemos el orgullo en el corazón, cuando no nos despojamos, nos privamos de todo esto. No creo que sea buen negocio. Esta palabra gracia en el Antiguo Testamento tiene varios significados, pero vamos a mirar dos de ellos. La palabra gracia en el Antiguo Testamento tiene varios significados, pero vamos a mirar dos de ellos. Uno de esos significados en el Antiguo Testamento es la palabra Gesed, que ¿sabe qué significa? Significa amabilidad. Y la otra palabra que traduce gracia es la palabra ken, que significa deleitoso. Hay otra palabra, pero solamente vamos a mirar estas dos. Y si fusionamos estas dos palabras, la palabra Gesed y la palabra ken, estas dos palabras unidas nos muestran el carácter compasivo de Dios. ¿Qué significan estas palabras? Que tenemos un Dios compasivo, pero hay algo que nosotros nunca, escuchen, nunca podemos olvidar con relación a la gracia de Dios. Y es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios y merecíamos el infierno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero el Señor nos extendió su Gesed y nos dio un trato amable y compasivo. Recuerde, merecíamos el infierno, pero el Señor en su amabilidad nos extendió su Gesed y nos dio un trato amable y compasivo. Si nosotros miramos el contraste, dice que en el día del juicio, aquellos que van a ir al infierno no van a ser tratados con amabilidad. Es decir, el Señor no los va a coger así cargaditos y los va a llevar, no. ¿Sabe cómo van a ser tratados? Con violencia, porque dice que van a ser arrojados al lago de fuego. Pero el Señor en un gesto de amabilidad nos trató de manera amable y compasiva. Escuche, Él vio nuestra suciedad, Él vio nuestra inmundicia y extendió su ken sobre nosotros. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Esta palabra ken significa deleitoso. Y lo que pasó es que Él nos vio deleitosos como un tesoro. Eso es una paradoja. Porque escuche, estábamos inmundos, estábamos sucios, estábamos muertos, éramos sus enemigos y nos vio deleitosos y nos vio como un tesoro. Y la pregunta es, entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros? ¿Será que Dios ama la mugre? ¿Será que Dios ama la suciedad y el pecado? No, les voy a decir qué fue lo que vio el Señor en nosotros. El Señor vio desde la eternidad pasada su Santo Espíritu morando en nuestro corazón y adornando nuestra vida como una preciosa joya. Dios desde la eternidad no miró nuestro pecado. Él miró su Santo Espíritu morando en nosotros y adornando nuestra vida como una preciosa joya. Es decir, cuando el Padre nos vio en la eternidad, nos vio muertos, nos vio sucios, pero Él no se quedó ahí.
Él vio la obra de Cristo en nosotros. Él vio su sangre derramada a nuestro favor, limpiando nuestra inmundicia, y vio su santo y glorioso Espíritu morando y reposando en nosotros y adornando nuestra vida como una preciosa joya. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que nosotros a veces desechamos por causa del orgullo. Y nosotros vemos algunos casos en la Biblia donde hombres que tenían un estatus superior extendieron su ken, es decir, su gracia, sobre otros de un estatus más bajo. ¿Y sabe por qué? Porque vieron esas personas deleitosas. Tenemos muchos casos en la Biblia, pero voy a usar solamente 2 ejemplos. ¿Quién era José? José era un esclavo. A José sus hermanos lo vendieron como un esclavo. ¿Y qué era un esclavo en la época? Era lo más insignificante. Un esclavo era lo más bajo. Un esclavo literal no valía nada. Valía más un perro que un esclavo. Y sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice que José halló gracia ante los ojos de Potifar. Y Potifar extendió su ken, su gracia sobre José, y lo nombró el ministro de su casa y de todos sus bienes. Sobre la única que no le dio autoridad fue sobre su esposa, de resto le concedió autoridad sobre todo. ¿Y sabe por qué? Porque Potifar vio a José como alguien deleitoso. ¿Y qué era lo que había en José? Bueno, la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Esa es la causa por la cual Potifar vio a José deleitoso, porque Dios estaba con él. Porque Dios había extendido su gracia sobre José. Porque José había hallado gracia ante los ojos del Señor. Vemos otro caso, y es a la reina Esther. Cuando se firma el edicto de que todos los judíos van a ser destruidos, Esther entra en la presencia del rey, algo que no podía hacer, porque eso, el que una mujer o el que alguien sin ser llamado entrase a la presencia del rey, eso implicaba una muerte segura. Y esta mujer, luego de orar, luego de ayunar, luego de pedir la cobertura del pueblo en oración y en ayuno, esta mujer entra ante la presencia del rey, y lo primero que ella suplica es poder hallar gracia delante de él, es poder hallar ken delante de él. Ahora, seamos sinceros, si nosotros comparamos a Esther con el rey Asuero, nos damos cuenta que hay una diferencia muy grande de estatus, que hay una diferencia muy grande de posición, y que hay una diferencia muy grande de autoridad. Y sin embargo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Esther fue deleitosa a los ojos del rey. Ahora, seamos sinceros, yo no creo que en la Biblia exista un caso que nosotros podamos hallar más grande que el hecho de que nosotros, los seres humanos, hayamos recibido gracia del ser más grande, del creador del universo. ¿Cuándo se manifestó la plenitud de la gracia de Dios en nosotros? Cuando el Padre envió a Cristo como el sustituto por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, la iglesia, que nos dio gracia, favor inmerecido. ¿Quién de usted y yo merecía a Cristo? Y el Padre nos dio a Cristo para que no nos perdiéramos. Dios retuvo la ira que nosotros merecíamos recibir. Dios retuvo la ira que nosotros merecíamos recibir. Imputó nuestros pecados sobre Cristo. Descargó toda su ira sobre Él, matándolo en la cruz, y luego pasó su justicia perfecta sobre nosotros, haciéndonos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nosotros, por causa de nuestro orgullo y falta de humildad, menospreciamos su gracia y permanecemos con nuestro orgullo a flor de piel. Que el Señor nos perdone y nos ayude a permanecer humildes delante de Él y delante de nuestros hermanos, y que también nos ayude a valorar su gracia, de tal manera que podamos amarle
con todo nuestro corazón y servirle con todas nuestras fuerzas, siendo ejemplo de amor y servicio para todos nuestros hermanos en Cristo. Esa es mi oración en esta noche. Mi oración en esta noche, mis hermanos, es que verdaderamente usted y yo, a la luz de este pasaje que nosotros miramos, nosotros podamos evaluarnos cómo estamos de verdad. Usted y yo hemos recibido una gracia que no merecemos. Hemos recibido el favor de Dios. Hemos recibido a Cristo. Hemos recibido una congregación. Y la respuesta que nosotros le hemos dado a Dios, ¿cuál es? Usted verdaderamente, luego de entender lo que es la gracia, usted ha decidido entregarlo todo para Él. Usted verdaderamente ama al Señor y ama a la iglesia, no de manera perfecta, pero sí es un amor progresivo. Es un amor que crece cada día más. Es un amor que usted está alimentando en oración. Es un amor que usted está alimentando cuando va a las Escrituras. Porque el amor que nosotros debemos tener hacia Dios es un amor progresivo. ¿Por qué? Porque, escuche, Él extiende su gracia todos los días. Usted y yo despertamos en la mañana, no merecemos despertar, despertamos. Usted y yo sentimos hambre y tenemos alimento. Usted y yo tenemos ropa para cubrir la desnudez, tenemos empleo, tenemos una familia, tenemos dones, tenemos talentos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante la gracia del Señor? ¿Cómo estamos reaccionando ante la predicación de la palabra? ¿Verdaderamente estamos reconociendo a través de la Escritura nuestra propia condición de pecado y estamos buscando en humildad acercarnos a Dios y suplicar su gracia, entendiendo que estamos en bancarrota, que lo único que usted y yo podemos aportar a Dios es nuestro pecado, pero que también podemos ofrendar a Dios el deseo de despojarnos del pecado del orgullo. Escuche, cuando yo reconozco o cuando yo entiendo que a través de la Escritura estoy actuando mal, pero yo simplemente me quedo ahí, cuando yo no busco abandonar el pecado, estoy resistiendo a la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude verdaderamente. Tenemos un camino largo por recorrer. No sabemos cuándo Cristo venga por la iglesia. Lo que sí sabemos es que si usted y yo, mis hermanos, estamos viviendo para agradar al Señor, nos espera un grande galardón en el reino de los cielos por toda la eternidad. Así que oremos para que el Señor nos siga ayudando. Oremos para que el Señor nos siga dando la fuerza y oremos para que el Señor nos siga dando gracia y nos ayude a despojarnos de todo aquello que Él aborrece, como en este